Cordial saludo. En este video estaremos mostrando la aplicación de la distribución normal en una situación hipotética. En este caso tenemos un problema y a partir del mismo nos generan unas preguntas en las cuales debemos usar el modelo de distribución binomial. Antes de iniciar, leeremos el problema para aclarar algunos detalles del mismo. El problema dice: Galletas Colombia es una mediana fabricante de galletas de la ciudad de Cali. En ella se fabrican, empaquetan y distribuyen galletas tipo sándwich. Los dos productos más vendidos de la compañía son la galleta de vainilla y la galleta de chocolate, representando más del 80% de las ventas totales. Las galletas se venden en solo una presentación, paquetes de 8 unidades. Los paquetes indican contenido neto de 200 gramos. En un estudio de evaluación de la calidad de las galletas, se encontró que en los paquetes listos para ser distribuidos era frecuente encontrar galletas quebradas, las cuales son indeseables para los clientes y podrían generar quejas y reclamos posteriores. Pero este no es el único problema de calidad presente en las galletas. Algunos de los clientes han manifestado insistentemente que los empaques de galletas traen un peso muy bajo, razón por la cual el ingeniero de calidad propone evaluar el peso de los empaques de galletas. Inmediatamente salen de la línea de producción. Según el líder del equipo de producción, el sistema está calibrado para generar, siguiendo una distribución normal, un peso promedio de 205 gramos, con una desviación estándar de 10 gramos, con lo cual es posible tener paquetes de galletas con peso inferior a 200 gramos, pero en una pequeña proporción. Bien, entonces nos hablan de que en la empresa fabrican galletas y que hay unas galletas que, según los clientes, están pesando menos de lo que indica el paquete. El paquete dice que deben pesar 200 gramos. Resulta que según el equipo de producción, los paquetes pesan en promedio 205 gramos con una desviación estándar de 10, y esto siguiendo una distribución normal. Entonces, luego de leer el caso y comprender la información dada, que es que se espera que las galletas pesan 200 gramos y que según el equipo de producción el peso promedio es 205 gramos y la desviación estándar es 10 gramos, vamos a proceder a responder algunas preguntas. La primera pregunta es esta. Vamos a ir tomando las preguntas y llevándolas a Excel, donde las vamos a resolver. ¿Por qué propongo utilizar Excel para resolver estas preguntas? Porque en la estadística actual, un poco más moderna, se evita el uso de las herramientas clásicas para calcular probabilidades. En la estadística tradicional, para calcular probabilidades de una distribución normal, lo que hacemos es buscar una tabla de valores de la probabilidad normal y a partir de la tabla encontrar las probabilidades asociadas a la pregunta que nos están formulando. En este caso vamos a ver que podemos hacer uso de unas funciones que tiene Excel programadas, las cuales nos van a facilitar muchísimo el trabajo con la distribución normal. Antes de iniciar, quisiera hablarles un poco de qué es la distribución normal y cómo funciona. La distribución normal es un modelo que se usa para estudiar variables continuas, pero no cualquier variable continua. Variables continuas que tengan dos características principalmente. La primera característica es que son variables simétricas. Eso quiere decir que esas variables toman valores alrededor de un valor fijo y lo toman más o menos de la misma forma o con la misma frecuencia hacia arriba o para valores mayores que el valor central o para abajo. También la distribución normal es una distribución que tiene la característica de que a medida que los valores de la variable se alejan del valor central,
su frecuencia de ocurrencia es menor. Estas dos características hacen que la gráfica de una distribución normal sea más o menos la siguiente. Hay un valor central que para las variables aleatorias normales se llama mu. Voy a colocar aquí el símbolo de mu. Mu es una letra griega. A veces se encuentra con el nombre mu. Debería estar aquí, muy fácil de encontrar. Esto tiene varios conjuntos de símbolos. Cogemos símbolos griegos y coptos y uno de ellos es mu. Letra griega mu. Entonces, el valor central debe estar en un lugar cualquiera del plano cartesiano y la variable va a tomar valores cercanos a él. Voy a colocar una línea recta aquí, solo para indicar el conjunto de los números reales. Aquí está, voy a ponerla completamente horizontal y de color negro. Esta recta, supongamos que son los números reales. Recuerden que los números reales son infinitos, o sea que esta recta debe seguir hacia acá y hacia acá. Para eso podemos ponerle, si queremos, flechas en ambos lados, para indicar eso. Listo. Y mu es el valor central. Y los valores que va a tomar ella van a estar todos alrededor de mu. O sea, puede tomar valores hacia este lado y hacia este lado. Pero debe tomar aproximadamente de la misma manera valores mayores que mu y menores que mu. Además, a medida que voy tomando valores que estén alejados de mu, la frecuencia con que ocurre debe ser menor. Un ejemplo clásico de una variable normal es la estatura. Es muy común, si consideramos, por ejemplo, personas que tengan la misma edad, 18 años, digamos, es muy común que las personas que tienen 18 años tengan una estatura muy similar. Pero hay personas con 18 años que tienen una estatura muy alta. Digamos que, por ejemplo, la estatura promedio de las personas es 1,70 m. Entonces, personas que midan, por ejemplo, 2,50 m a los 18 años, es posible que haya, pero van a ser muy pocas comparadas con las que miden, digamos, 1,75 m, que pues al estar más cerca de 1,70 m, pues va a tener mayor densidad. Asimismo, personas que con 18 años midan 1,1 m, también van a haber muy pocas, pero de cierta manera va a mantenerse una proporción similar a cuando me alejo hacia la derecha. Entonces, lo que dice el modelo es que la frecuencia con que se toman valores cerca de mu es alta. Si yo hago un gráfico de densidad o un gráfico de frecuencias, voy a tener algo así. Por acá, muy poca densidad, muy bajo. Y luego va subiendo hasta que se acerca mucho al valor de mu. Cuando llega al valor de mu, vuelve y baja. Y toma valores, digamos que así. Ahí realmente no me quedó tan bien porque le di los clics en lugares diferentes, pero esta es la idea general. Tampoco quedó tan simétrica como esperaba, pero bueno, de cualquier forma se ve la intención, ¿no? Yo creo que si hago una nueva encima de esta me queda mucho mejor porque tengo una guía. Vamos a intentarlo. Me digo cuál quedó mejor, si la primera o la segunda. Creo que la segunda quedó mejor, borremos la primera. Entonces, esta es la idea de cómo debe comportarse una distribución normal. Una variable con distribución normal, perdón. La idea también debe verse clara de que del lado central la gráfica debe ser, perdón, de cada lado a partir del centro la gráfica debe ser más o menos igual. Y en este caso pues parece que cumpliera esa condición. Entonces, una variable con distribución normal va a tener dos parámetros. El primer parámetro es el valor central mu, que al mismo tiempo es la moda porque como dijimos ahorita es el que mayor frecuencia va a tener. Pero además
va a tener un segundo parámetro que es su desviación estándar, que hace que esta gráfica se extienda más hacia la derecha o hacia la izquierda de esta manera. Esto ocurre cuando se cambia el tamaño el número valor de la desviación estándar. También lo puedo recoger y vemos que esto también sigue manteniéndose como normal, pero los valores están más agrupados, digámoslo así. Y de esa manera vemos que lo único que cambia es la desviación estándar. Entonces el otro parámetro para la distribución normal es la desviación estándar. ¿Cómo se escribe una distribución normal? Se representa así: X tiene distribución normal. Y sus parámetros son, como dije ahorita, mu, que es su media, y sigma, que es la desviación estándar, sigma minúscula. Pero sigma está elevado al cuadrado, porque el parámetro de la desviación estándar no es de la distribución normal, no es la media realmente, es la varianza. Entonces, esta varianza siempre va a estar elevada al cuadrado. Es la desviación estándar elevada al cuadrado. Y por tanto debemos escribirlo así. Así se escribe una variable con distribución normal, con sus dos parámetros. Mu, que es su valor central, que corresponde tanto a la media como a la moda y a la mediana, y sigma, que es su desviación estándar elevado al cuadrado, que es la varianza. En efecto, en la mayoría de los software ya no nos preguntan por la varianza, nos preguntan por sigma. Pero hay que tener en cuenta de que los parámetros son mu y sigma cuadrado. Esta gráfica de la función de densidad de una variable con distribución normal se puede obtener a partir de una fórmula. La fórmula es un poquito compleja, pero igual voy a anunciársela porque es importante conocerla. La fórmula que me permite a mí obtener este tipo de gráfica para la función de densidad es la siguiente. Voy a agregar una ecuación acá con el editor de ecuaciones. F de x, vamos a ponerle en el valor t, es igual a la exponencial, la puedo tener de acá, a la menos un medio de t menos mu. Mu también está acá en los símbolos griegos de esta parte. Matemáticas básicas, aquí cambio a griegos. Mu elevado al cuadrado segundo, por favor. No sé por qué eso se fue para allá abajo. Es a la menos un medio de t menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Puedo dejarle sigma al cuadrado acá al lado al 2 para que no tenga ningún problema. Insertar sigma al cuadrado. Todo esto sobre o multiplicado por raíz de 2pi. 1, o todo esto dividido por, vamos a hacerlo,
No, veo bien. 1 sobre raíz de 2pi. Raíz de 2pi sigma cuadrado. Pueden ver entonces que la expresión no es nada atractiva a la vista, pero esta es la que nos hace una gráfica de esta manera. Esta gráfica o esta variable aleatoria fue descrita muy bien por el señor Gauss. Gauss nos dejó en un estudio que hizo sobre el crecimiento de bacterias, si no estoy mal, las ideas sobre la distribución normal y encontró que esta ecuación hace este tipo de gráfica, cumpliéndose además que el área que hay debajo de toda la gráfica, desde menos infinito hasta infinito, es igual a 1. Eso quiere decir que esta integral de esta función, desde menos infinito hasta infinito, déjenme le agrego aquí, bastante complicado trabajar este tipo de ecuaciones cuando insertar una integral desde menos infinito hasta infinito puede ser esta así. ¿De quién? De todo esto. Infinito debería estar en los símbolos de matemáticas básicas. Mira, aquí está. Hasta infinito. Esa integral con respecto a t da igual a 1. Eso quiere decir que el área que hay debajo de toda esta curva es 1. Y cuando nosotros queremos calcular probabilidades relacionadas con la distribución normal, lo que hacemos es encontrar una integral de estas que nos permita calcular el área que hay hasta un punto A, digamos esto acá. Si aquí hay una letra A, y yo quiero encontrar el área hasta ese valor A, hasta ese número A, perdón, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor A, entonces eso corresponde al área de esta región que quedó representada aquí, desde esta línea hacia atrás. Entonces yo acostumbro a indicar con una flecha que este área que hay de aquí para acá, el área de esta región, que es finita. ¿Por qué es finita? Porque acabamos de comprobar aquí con esta teoría que nos dejó Gauss que toda el área encerrada bajo esta curva es 1, a pesar de que esta curva es infinita, o sea, esto sigue hacia acá y esto sigue acá, hacia acá asintóticamente, el área contenida debajo de ella es 1. Por tanto, yo puedo pensar en el área que hay desde A hacia atrás. Y ese área se obtiene por medio de la fórmula esta. La integral desde menos infinito hasta A de esa ecuación. Esta se va a llamar, esto corresponde a qué cosa? A la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que el valor A. Y eso se llama, en estadística, la función de distribución. O sea, esto se puede tender a escribir en estadística como f sub x de x, o de A en este caso. Segundo. Entonces, cuando a mí me pregunten en una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que un valor A? Es simplemente reemplazar en la fórmula esta. Resulta, pasa y acontece que esta integral no tiene una forma definida matemáticamente hablando. Se puede demostrar que esa integral sí tiene un valor, sí toma un valor,
O sea que sí es una función, pero no hay ninguna fórmula para representarla. Por tanto, esto no va a darme, digamos, una función e a la no sé cuántas x, no. La fórmula es esta, así como está escrita, es una integral. Y es tan complejo que los valores de esa función se han podido aproximar por medio de cálculo numérico. Es decir, que esta función no tiene una ecuación en la cual yo voy reemplazando valores para obtener el resultado, sino que hay una metodología de matemáticas cuantitativas, de matemáticas numéricas, en las cuales yo podría encontrar el valor aproximado de esa función. Eso me hace a mí, o eso es lo que hace que las personas de común utilicen una tabla de valores para la función, debido a que no hay una ecuación para reemplazar. No es como la distribución binomial, por ejemplo, en la cual hay una fórmula en la que yo reemplazo el valor de mi número A y tengo mi respuesta de la probabilidad. Aquí no. Entonces, para esto, para encontrar probabilidades, yo tengo que acordarme de dos cosas que son características principales de las variables continuas. Y son las siguientes. La probabilidad de que la variable tome un valor cualquiera fijo siempre es cero. O sea, las variables continuas toman puntos, valores puntuales con probabilidad cero. ¿Eso cómo se puede interpretar? Pues sería, yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a A. ¿Eso qué sería? Calcular el área que hay en A. Y el área que hay en A es el área de una línea, y el área de una línea es cero. O sea que eso no siempre va a ser cero. Y por tanto, la función de distribución, que se escribe así, también va a cumplir esta condición. De que la función de distribución en A va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que A, que es la misma probabilidad de que x sea menor que A. ¿Por qué? Porque el valor de la variable tiene probabilidad cero de tomar el valor A. Por tanto, es lo mismo tomar el intervalo con menor o igual que el intervalo con menor. La otra condición importante es la siguiente. Todos de su curso de cálculo integral, si lo vieron, si no, hay una propiedad que dice que la integral desde un punto A o un punto A hasta un punto B de cualquier función, yo la puedo escribir como la diferencia entre dos integrales. La integral desde menos infinito y pasó algo. Desde menos infinito se borra. Escribamos el infinito primero. Hasta B de la función menos la integral desde menos infinito hasta B, en este caso sería hasta A, de la función. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí fue lo que nosotros definimos como la función de distribución evaluada en B, y esta parte de acá fue lo que definimos como la función de distribución en A. O sea que esto es la función de distribución en B menos la función de distribución en A. Bien, pero ¿a qué corresponde esto? Esta integral desde A hasta B de la función esta corresponde simplemente al área que queda encerrada entre dos valores, entre los valores A y B en la gráfica. Ya colocaré B acá para no meterme en líos. Entonces, si observamos la gráfica, vemos lo siguiente.
el área que quedaría a la izquierda de B, o sea, de aquí para acá, corresponde a la función de distribución en B. Voy a colocarlo en rojo. Pero si yo observo esta gráfica, veo que el área que queda entre ellos dos es el segmento que faltaría para poder completar esta región, o sea, que sería este que estaría aquí. Es decir que el área encerrada entre los dos valores es fácil de calcularla calculando el área antes de B y restándole el área antes de A. Y el área encerrada entre los dos valores, ¿a qué corresponderá? Corresponderá a la probabilidad de que X esté entre A y B. Bueno, aquí me cambió la letra. Entonces voy a volver a entrar acá a la fórmula. Eso. Probabilidad de que X esté entre A y B. Cuando ya uno tiene un poquito de soltura en el editor de ecuaciones, uno puede empezar a usar una tipología más o menos estilo látex, en la cual uno puede acordarse de algunos comandos, como por ejemplo menor o igual se puede escribir \LEQ y él escribe menor o igual que X, para no tener que andarlo buscando siempre ahí arriba en la expresión. Bien, entonces lo que encontramos es lo siguiente, que si yo quiero calcular la función de la probabilidad de que la variable esté entre dos valores A y B, yo debo calcular es la función de distribución en el primero y restarle la función de distribución en el segundo. Recuerden que el primero es el mayor de los valores. Habiendo dicho esto, ya podemos empezar a responder la primera pregunta. La primera pregunta habla de el porcentaje de paquetes de galletas que podrían tener un peso inferior o igual a 200 gramos. Entonces vamos a definir mi variable. Esto me lo voy a llevar de acá. Esto era solamente la explicación. Y voy a empezar a calcularlo. Lo primero que voy a hacer es definir mi variable. Mi variable es X, que corresponde al peso de un paquete de galletas seleccionado al azar. Tengo un único paquete de galletas. Entonces, según lo manifestado por el equipo de producción, ¿qué ocurre? Ellos nos dicen, X es una variable normal. Eso lo podemos recordar de acá del caso. Que nos dicen que, según ellos, se tiene una distribución normal con un peso promedio. Esto me lo voy a llevar incluso desde acá. ¿Vale? Según ellos, tiene con un valor medio de 205 gramos y una desviación estándar de 10. ¿Esto cómo se escribiría? En estadística, todo esto que está escrito acá se escribe solamente así. X tiene distribución, N de normal, la media es el valor central 205, coma, y su desviación estándar es 10. Pero recuerden que este queda elevado al cuadrado. En Excel es difícil escribir directamente el cuadrado, entonces lo escribimos, lo seleccionamos, formato de celdas y superíndice para que quede al cuadrado. Es bueno escribir primero toda la expresión para luego hacer eso, porque si no, todo queda en el superíndice. Bien, todo esto que está escrito aquí, usando una buena notación estadística, corresponde exactamente a esto. Entonces la pregunta que nos hacen, ¿cuál es? El porcentaje de paquetes de galletas que podrían tener un peso inferior al o igual a 200 gramos. Entonces, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 200. Importante. Cuando definimos la variable, vamos a decir aquí enseguida el peso en gramos,
porque a veces nos confundimos y si nos cambian la escala no tenemos en cuenta eso. Entonces, ya no tengo que hablar de que aquí no tengo por qué escribir 200 gramos, sino que solo escribo 200. ¿Por qué? Porque el peso es en gramos. Vamos a leer entonces qué dice aquí. Aquí dice, la probabilidad de que el peso en gramos de un paquete de galletas seleccionado al azar sea menor o igual que 200. Esto corresponde exactamente a la pregunta que nos están haciendo. Aquí se puede escribir menor o igual así, es la forma rápida de escribirlo en Excel, o escribirlo directamente usando el símbolo que está acá en insertar, símbolo de menor o igual que 200. Ahí está un problema de usar los símbolos dentro de lo que estamos escribiendo y es que el texto se altera, pero eso solamente se corrige fácilmente cambiándole el tamaño acá, llevándolo nuevamente a 11. Y eso es todo. Bien, entonces esta probabilidad de que x sea menor o igual que 200 la definimos nosotros como, aquí está, la función de distribución evaluada en el valor 200. O sea que esto solamente es igual a la función de distribución en el valor 200. Ese x es un subíndice, quedaría así. Para calcular este valor hay varias metodologías. Como les dije anteriormente, una metodología consiste en buscar una tabla en la cual están los valores de la distribución para ciertos valores y luego ubicarlo allí. Esa metodología tiene un problema bien serio y es ¿cuántas distribuciones normales hay? Pues de acuerdo a lo que dije acá, la distribución normal depende de dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Eso quiere decir que para valores diferentes de mu hay que crear una tabla y para valores diferentes de sigma cuadrado hay que crear otra tabla. O sea que hay infinitas tablas, porque mu puede tomar infinitos valores ya que es una variable real, una variable continua, y sigma también puede tomar infinitos valores. O sea que tendría que tener infinitas tablas para poder resolver todos los problemas. Bastante complicado el asunto. Para evitar eso, se trabajó o se usaron unas propiedades que tiene la función de distribución y en este caso la distribución normal tiene unas propiedades muy interesantes y se encontró que al hacer una operación sobre una variable con distribución normal se puede lograr que todas las variables que tengan distribución normal se transformen en una variable con media 0 y desviación estándar 1. Eso se llama la distribución normal estándar. Voy a escribirlo aquí. La distribución normal estándar, ¿qué pasa con ella? Que su media es 0 y su desviación estándar es 1, lo que hace que al elevarlo al cuadrado también me dé 1, o sea que aquí va 1. Esta tiene la característica también de que considerando estas dos cosas, esta fórmula se reduce muchísimo. Se reduce así. Quedaría todo lo que es sigma cuadrado desaparece y todo lo que es mu desaparece. Estos son puros unos y ceros, entonces no están en la fórmula. Quedaría así. Esta fórmula es muchísimo más sencilla que la anterior, pero sigue teniendo el problema de que la función que queda dentro, que es e a la menos un medio de t al cuadrado, sigue siendo no integrable. O sea que no hay nada que hacer. Esta fórmula tampoco permite encontrar valores de la distribución, pero es más simple que la otra. La distribución normal estándar es tan importante que tiene un nombre reservado para ella y es z. O sea, cada vez que usted encuentre en la literatura una variable aleatoria con el nombre z, es porque muy probablemente más adelante le van a decir que su distribución es normal estándar. O sea que aquí esta variable se llama z y se escribe así. Y como es tan importante, esto tiene un nombre. Es una función que tiene un nombre que también está dado por una letra griega. Esta, phi mayúscula, de A. O sea,
que la función phi mayúscula es la función de distribución de la variable normal estándar. Bien, de cualquier forma, esta función no tiene tampoco forma analítica. De cualquier manera, hay que usar métodos numéricos para encontrar sus valores. O sea que seguimos con el uso de la tabla. Y para usar la tabla hay que usar un teorema que dice que si x es normal, mu sigma cuadrado, si x es normal, mu sigma cuadrado, entonces z igual a x menos mu sobre sigma tiene distribución normal estándar. Ese resultado es grandiosísimo, porque indica que yo podría tomar cualquier variable con distribución normal y convertirla a la normal estándar. Y como conozca esta función, entonces puedo calcular todas las probabilidades haciendo primero la transformación. Bueno, resulta que esa tabla es la que comúnmente enseñan en los métodos de los cursos de estadística habituales. Y pues calcular una probabilidad entonces consiste en primero estandarizar, este proceso se llama estandarización. Estandarización. Entonces, calcular cualquier probabilidad consiste en estandarizar la variable y luego buscar la probabilidad en la tabla normal. Pero no vamos a usar la tabla normal porque para eso tenemos Excel. Y en vez de usar la tabla normal, vamos a usar una función que tiene Excel que me permite a mí calcular probabilidades normales directamente. En este caso, la función se llama así. Se inicia con la tecla igual o más, ambas funcionan igual, y se escribe distr, como si fuéramos a escribir distribución, punto, norm, como si fuéramos a escribir normal. Y ahí nos aparecen un montón de distribuciones. Podemos ver que están las siguientes. distr.norm.stand.n, que corresponde a la distribución normal estándar. distr.norm.n corresponde a la distribución normal ordinaria. distr.norm, que corresponde a la misma distribución normal ordinaria, pero en una versión antigua de Excel que está configurada por compatibilidad para versiones anteriores. Quiere decir eso que si usted tiene un Office 2006, por ejemplo, no le va a salir distr.norm.n, sino distr.norm. distr.norm.stand, lo mismo que la distr.norm.stand.n, y distr.norm.stand.inb, que corresponde a la inversa de la distribución normal estándar. Y la otra corresponde a la inversa de la distribución normal ordinaria. Nosotros vamos a usar en este caso distr.norm.n, que corresponde a la distribución normal ordinaria, donde me preguntan lo siguiente. X, ¿en qué valor quieres calcular la probabilidad? En 200. Media, el valor de la media de la distribución, aquí lo anotamos, es 205. Punto y coma del separador. Desviación estándar, el valor de la desviación estándar de la distribución, que es 10, aquí está anotado también. Y al final me preguntan 1 o 0. 1 me da la función de distribución acumulativa, que es realmente la que quiero calcular yo ahora, verdadero. Y el otro, falso, me da la función de probabilidad bruta que corresponde a la función que hace esta gráfica. Esa función que hace esta gráfica no es ninguna probabilidad. ¿Por qué? Porque para las variables continuas la probabilidad de cualquier valor siempre es 0, valor puntual. Entonces, la única que tiene gracia en este momento es verdadero. Verdadero lo podemos escribir en Excel como 1. Cerramos el paréntesis y enter. Ahí tenemos la probabilidad. ¿Esto cómo se interpretaría? De la siguiente manera. El 31 aproximando bien por ciento de los paquetes de galletas tendrán un peso inferior a 200 gramos. Bien.
Si lo quisiera hacer usando la función de distribución normal estándar, debería ser lo siguiente. Al valor de x, que es 200, le debo restar el valor de mu, que es 205, y eso dividirlo por, ojo con el paréntesis, la desviación estándar, que es 10. Y luego, a ese valor, calcularle la distribución normal estándar, punto n, a ese valor. Esa no me pide más nada, sino solamente el valor de z y si quiero la distribución acumulada o no. En este caso debo colocar el 1. El valor debe ser exactamente el mismo porque estoy usando una propiedad. Lo más interesante aún es ver, esta es la primera distribución donde uno nota una diferencia sensible entre el punto n y el no punto n. Si le quito el punto n, solamente me pide como parámetro el valor de z, o sea que es más fácil hacerlo con la punto n. Da lo mismo, el valor está más o menos bien calculado. Pero yo me he acostumbrado ya a trabajar siempre con la punto n al final. Bien, o sea, da lo mismo si lo hago estandarizando primero y luego calculando la distribución normal estándar o directamente. Claro, directamente es más rápido. La segunda pregunta dice, porcentaje de paquetes de galletas que podrían tener un peso superior a 200 gramos. Esta es la 2. Bien, entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tanto interés en hacer la gráfica? Es que la gráfica la necesitamos para poder soportar nuestras probabilidades. O si no, lo podemos hacer directamente por fórmula. Yo voy a llevar la gráfica, así como la hice. Me la voy a llevar para abajo. Aquí. Y ahora voy a mirar. ¿Qué probabilidad me están pidiendo? Porcentaje de paquetes que podrían tener un peso superior a 200 gramos. Me están pidiendo P de X mayor que 200. Si yo vuelvo a leer esto usando la definición de X, diría la probabilidad de que el peso en gramos de un paquete de galletas seleccionado al azar sea mayor que 200. Eso equivale completamente a los paquetes de galletas que podrían tener un peso superior a 200 gramos. O sea que está bien. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que, voy a quitar esto de aquí, esto de acá. Si este señor aquí es 200, el valor de mu 205, 205, está en el medio, coloco acá, bien, y este valor acá es 200, 200 está a la izquierda de 205, por tanto lo coloco ahí, esto no me sirve para nada ahora, esto tampoco, entonces yo tengo esto, este área que hay de aquí para acá equivale a la probabilidad de que X sea menor o igual que 200, lo que calculé ahorita, esta. Esto equivale a esto. Y me están pidiendo el área que hay de aquí para allá. Que equivale, obviamente, a... Esto queda siempre un poco torcido, uno lo endereza acá. A la probabilidad de que X sea mayor que 200. Bien. Entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad de que X sea mayor que 200? No hay una fórmula en el set directa para calcularlo, pero resulta que si yo recuerdo lo que dijimos ahorita, toda esta área de todo esto aquí es 1. Entonces, vemos que ese área se divide en dos partes, la parte que está a la izquierda de 200 y la parte que está a la derecha de 200. Por tanto, la suma de este área con este área debe dar 1. Y despejando, obtendría que la probabilidad de que X sea mayor que 200 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 200. O sea que yo debería calcular la función de distribución en 200, pero esa ya la tengo calculada en el ejercicio anterior. Aquí está este valor. Entonces simplemente reemplazo acá colocando igual 1 menos este valor.
Y esa es mi respuesta. Y entonces puedo concluir de manera similar a lo que dije acá, que qué porcentaje corresponde a esto. A veces nos preocupamos con el porcentaje y es tan fácil como decir en Excel aquí, dar clic aquí y ahí nos muestra 69%. Entonces, el 69% de los paquetes de galletas tendrán un peso superior a 200 gramos. La gráfica ayuda a explicar por qué simplemente resté 1 menos eso. Bien, ahora nos hacen la siguiente pregunta, la tercera. Probabilidad de que el paquete, probabilidad de que un paquete de galletas, que está un poquito mal escrito, tenga un peso entre 180 y 210 gramos. Aquí no nos están pidiendo el porcentaje. Vean que yo acá cambié la respuesta, la cambié a porcentaje porque me solicitaban el porcentaje. Pero acá me están pidiendo la probabilidad. Y la probabilidad la puedo dejar tal como me la entregue a mí el cel. Entonces, el 3 dice la probabilidad de que un paquete de galletas tenga un peso entre 180 y 210 gramos. ¿Qué hago? Pues nuevamente uso mi gráfica. Voy a usar esta grande. Voy a tomarla desde acá porque igual la línea no me interesa tanto. Aquí va. Por ahí. Queda debajo. Bien. Entonces, nuevamente aquí en el medio está 200. Perdón, en el medio está 205. Y tengo dos valores a considerar. Un valor que es 180, que está a la izquierda de 205. Y un valor que es 210, que está a su derecha. No nos matemos tanto por la escala, aquí en este caso, debido a que generalmente nos los ponen simétricos respecto al valor este central, entonces no hay que preocuparse tanto con a qué distancia están. En general nos van a hacer esto, aunque es posible que nos hubiesen dicho, por ejemplo, entre 180 y 190, en ese caso me tocaría a mí colocar esta línea acá, porque está del mismo lado de 205 que el 180. Pero lo natural o lo normal es que cuando nos planteen el ejercicio siempre nos den uno de cada lado. Si no nos lo dan, igual colocamos entonces el otro del lado contrario. Bien, de cualquier manera la gráfica sigue teniendo la misma utilidad y es esta. Esta probabilidad que queda aquí en el área de 180 hacia abajo es la probabilidad de que x sea menor o igual a 180. Y esta que queda acá en rojo corresponde a el área de 210 hacia abajo, o sea, menor o igual que 210. Por tanto, la que yo necesito, que es la que me queda aquí en verde, es ¿cuál? La probabilidad de que 180 se escribe así siempre, recuerden, x 210. La probabilidad de que x esté entre 210 y 180 se lee. ¿Por qué se lee así? Porque la x queda entre 210 y 180. Siempre se lee primero el mayor. Entonces, ¿cuál será? Pues esa es la que está aquí, en el centro. Esa es esta. Bien, lastimosa. Bueno, podemos centrar acá, combinar acá para que quede centradita. Y entonces, esta que estoy buscando yo, ¿cómo la puedo obtener? Ya lo expliqué acá arriba. La probabilidad de que esté entre A y B se obtiene restando la función de distribución en B menos la función de distribución en A. Entonces, lo que debo restar yo aquí es vamos a seguir escribiéndolo acá. La función de distribución en 210 menos la función de distribución en 180. Recordemos que esto es un subíndice y esto también para que se vea bien y listo. Bueno, pero ¿cuánto vale la función de distribución en 210? ¿Cuánto será?
Entonces yo me acuerdo cómo fue que hice la función de distribución acá. Pues simplemente es distere.nor. Perfecto. Entonces vengo acá y escribo. Este f sub x de 210, copiar esto acá. ¿Es igual a cuánto? A distere.norm.n en 210 con media 205 y desviación estándar 10, al final 1. Y ese f sub x de 180, ¿cuánto vale? Lo chévere de usar Excel, es que yo puedo copiar la fórmula, pegarla acá, simplemente entrar y cambiar en vez de 210, 180. Y listo. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Según la expresión que dijimos acá arriba, debo restar el f del mayor menos el f del menor. Entonces sería aquí restar este valor del mayor menos este del menor. Y ahí yo tengo mi respuesta. Y esa es la probabilidad buscada. O sea que simplemente puedo concluir diciendo la probabilidad, puedo copiarlo de acá para más facilidad. Este es el uso correcto de copiar y pegar, ¿no? Copiar lo que necesito para editarlo y la probabilidad de que un paquete de data tenga un peso entre 210 gramos es 0.685 por aproximaciones. La cuarta pregunta nos dice peso que debería tener un paquete de galletas para estar en el 40% inferior, o sea, peso debajo del cual se encuentra el 40% de los paquetes. Eso sería equivalente a esto. Aquí no se ve completamente la expresión, voy a recortar la parte que sobra. Esta parte la pego acá abajo. Bien. Entonces, nuevamente usaré mi gráfica. Esta me sirve. Y viendo la gráfica esta, podemos tener lo siguiente. Lo que nos dicen es lo siguiente. Nos dicen que un paquete de galletas, ¿qué valor debería tener para estar en el 40% inferior? O sea, a partir de qué valor los valores del peso quedan debajo del 40% del resto de los paquetes. O sea que es algo así. Si ese valor está aquí, lo voy a llamar B. Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que B debe ser de este área que está acá, debe ser del 40%. Esto debe ser del 40%. O sea que la probabilidad de que el paquete esté de este lado debe ser 0.4. Recuerden que las probabilidades se ponen en decimales. Aunque Excel acepta que colocamos 40% también, en efecto lo puedo dejar como 40%, no hay problema. ¿Sí? Y entonces me queda esto que yo estoy viendo aquí es lo siguiente. Este área que equivale a la probabilidad de que X sea menor o igual que B también vale 40% o 0.4. O sea que lo que tengo es una ecuación que dice esto. La probabilidad de que X sea menor o igual a B debe ser igual a 0.4. ¿Y esta ecuación cómo se resuelve? No, complicado, porque es que tengo probabilidad de que X sea menor o igual que B, pero según mi definición, la probabilidad de que X sea menor o igual que B es la función de distribución en B. O sea que realmente esto lo puedo escribir así. F sub X en B es igual a 0.4. Y F sub X es una función. Esto es muy parecido a cuando hacíamos seno de teta igual a 0.5. Si recordamos esto, para encontrar el valor de A, hacíamos algo como que A es igual a la función inversa del seno que se llama arc seno, o seno a la menos 1, en el valor 0.5. O sea que realmente para encontrar el valor de B en este caso, lo que debo hacer yo es encontrar la inversa de la función de distribución. O sea, esta función de distribución
debe tener una inversa. Y esa inversa, que se escribe así, f a la menos 1, como dijimos ahorita con el seno, de un superíndice, en b, en el valor 0.4. ¿Vale? Entonces, el valor que debo encontrar yo es ese que cuando le aplico la función de distribución me da 0.4 y ese corresponde a la inversa de la función de distribución en el valor 4, 0.4. ¿Eso cómo lo obtengo? Ahorita que estuvimos hablando de las diferentes funciones que salían cuando escribíamos distegre.norm, decía que había una inversa, ¿verdad? Bueno, esa inversa es, si lo miramos, distegre.norm es la versión antigua siempre. La versión nueva, ¿dónde está? Está mejor escrita aún como inversa inb.norm, ahí está enseguida. Y la que necesitamos es esta. ¿En qué valor de probabilidad lo voy a hacer? En 40% o 0.4. Miren, pueden tomarlo desde acá incluso. La media, ¿cuánto es? 205. Y la desviación estándar es 10. Listo. También pudimos escribir directamente aquí 0.4. O también pudimos escribir aquí directamente 40%. Todas las opciones las acepto. Entonces, esa probabilidad es ese valor, perdón, es 202.46. Esto lo puedo ubicar aquí así para que quede más chévere. Y este número le puedo cambiar decimales para que se note que ese es el valor de B. Entonces podemos responder que el peso que deja el 40% de los empaques por debajo de él es 202.47 gramos. La pregunta número 5 dice algo similar a la anterior. Dice, peso que es superado solo por el 20% de los paquetes. Entonces es así. Voy a tomar mi gráfica de por acá arriba. No te puedo tomar esta misma que está acá abajo, me sirve. Entonces hay un valor B del peso que a partir del cual va a haber solamente el 20%. O sea que ese valor B debe estar por encima de 205 porque por encima de 205 está el 50%. Entonces debe estar como por acá, digamos que va aquí. Sí, ese valor lo voy a llamar B también. Ese valor de B está por encima de él, solamente hay el 20%. O sea que este área que hay de aquí para acá corresponde a el 20%, o sea 0,2. Y si nosotros nos acordamos lo que dijimos ahorita, eso quiere decir que el área que hay hacia este lado será de ¿cuánto? Ese área será entonces, cambiarle el color a rojo, ese área es la probabilidad de que X sea menor o igual que B, igualito como siempre. Y de acuerdo a lo que nos dijo el ejercicio, como esta vale 20%, esta debe valer 80%. Y tenemos la misma ecuación que teníamos ahorita. ¿La ecuación cuál es? La probabilidad de que X sea menor o igual que B es igual al 80%. O sea que yo simplemente debo hacer esto mismo que hice acá. Teniendo en cuenta de que ya no es en 20%, sino en 80%, 0.8. Quiero entonces el que a la izquierda de él me deja el 80%, y eso es simplemente cambiar aquí, en vez de 40, colocar 80% o colocar 0.8. Mejor usemos 0.8 para que nos vayamos quitando la idea de colocar números con porcentajes como probabilidades.
Entonces, ese es el valor de B. La última pregunta nos dice lo siguiente. Valores del peso entre los que se encuentra el 70% central de los paquetes. Esta sí hay que comprenderla un poquito más. Entonces, nos están pidiendo qué valores limitan la zona que deja el 70% en el medio. Entonces, vamos a tomar la gráfica completa y veamos esto. Deben haber dos valores, A y B, y en la parte central de ellos, así como está mostrado acá, debe estar el 70%. O sea que aquí esto debe ser el equivalente al 70%. Bien, esta área de aquí en medio. Pero, además nos están obligando a que sea la parte central, porque el 70% puede estar antes de mu o después de mu. Bien, ¿esto qué hace? Esto hace que hacia este lado y hacia este lado haya exactamente el mismo área. Ya que nos están pidiendo que sea central. Para que sea central, entonces debe pasar que este señor de acá sea exactamente el mismo que el otro lado. Y si estos dos miden lo mismo, vamos a llamarlo X, no, C. Si este área es el mismo C, y tiene que pasar que esté el mismo C de este lado y de este lado, debe tenerse entonces que ¿qué cosa? Tiene que tenerse entonces ¿qué cosa? Que ese valor de C sumado con 70% y volviéndolo a sumar con C debe darme 70%. O sea que debe darme 100%, perdón. Eso quiere decir que C más 70% más C debe dar 100%. Esto es una ecuación muy simple y dice simplemente es que 2C es decir, más 70% es igual a 100%, y es claro encontrar que C vale, voy a escribirlo para cualquier cosa, 100 menos 70% sobre 2. Es un despeje sencillo. Cualquier persona que ustedes le preguntan va a decir esto. Si aquí en el medio está el 70%, afuera está el 30%. Y como tiene que estar el mismo porcentaje de lado y lado, entonces deben ser 15% de este lado y 15% de este lado. Haciéndolo acá, pues llegamos exactamente a la misma conclusión. Si lo consideramos acá, es simplemente colocar un igual, darle pegar, y ahí está, 15%. Entonces, de este lado queda el 15% y de este lado queda nuevamente el 15%. Y si ya quiero saber cuál es el valor que me deja hacia el lado izquierdo de el 15%, pues ya sabemos que esto corresponde a una ecuación que dice que la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor a es igual al 15%. Y de la misma manera, la roja corresponde a la probabilidad de que x sea menor o igual que b. Pero tenemos esto ahora. De aquí en adelante se cubre el 15%. Lo rojo significa lo que cubre de aquí para atrás. Como esto es el 15%, acá debe ser el 85% para completar el 100. Y tengo dos ecuaciones idénticas a las que tenía ahorita. De esta forma. Esas ecuaciones, ¿cómo se resuelven? De la misma manera ambas. Entonces tenemos la primera que dice que la función de distribución en B vale 85%, o sea 0.85. Por tanto, B es la inversa en 0.85 y simplemente cambio aquí por 85 y listo. Y la otra me dice que la función de distribución en A vale 15%, o sea 0.15. Entonces simplemente cambio acá
por 0.15 y acá por 0.15. Y listo. Entonces, estos son los dos valores que estaba buscando yo. Si quiero colocarlos acá, puedo hacer esto y esto. Al revés, ¿no? El B es más grande. B es 215.36 y A es 194.64. Entonces concluimos diciendo que los valores del peso que encierran el 70% central son 194.64 y 215.36. Bien. En este caso no nos piden que hagamos conclusiones adicionales. Ah, sí, hay que hacer un informe. Entonces, después de hacer todo esto, debemos armar un informe que incluya toda esta información. Entonces podemos decir cosas como, por ejemplo, la siguiente. La primera, el 31% de los paquetes tendrán un peso inferior a 200 gramos. Para el informe yo no voy a copiar eso, sino que voy a decir algo como, o si puedo copiarlo directamente, pero además agregarle, esto es preocupante, ya que el 30%, más del 30% de los paquetes de galletas tendrán un peso inferior al indicado en el empaque. O sea, pesan menos de lo que deberían y eso es un problema de calidad serio. Ahora peor, por el otro lado dice que el 69% tendrán un peso superior a 200 gramos. Eso quiere decir entonces también que el más del 60% de los paquetes están saliendo con peso de más. Bueno, lo normal sería que la mitad salieran con peso de más, pero está saliendo más del 60%, o sea, hay un lastre allí. Y acá podemos seguir discutiendo cositas como esa, por ejemplo, de que entre 180 y 210 gramos hay cerca del 70%, etc. Con eso arman el informe y lo presentan. Espero que con esto puedan resolver los problemas que tengan relacionados con la distribución normal y que les sirva para lograr sus objetivos.